Y el tema del día de hoy se llama la preocupación. ¿Cuántos están preocupados el día de hoy? Angustiados, preocupados, turbados, temerosos, ansiosos, miedosos, insatisfechos. Y el día de hoy esa palabra es una palabra, que me decía el Señor que ministrara hoy a la iglesia, ¿verdad? El Señor sabe por qué habla las palabras que habla, amén. La palabra preocupación se define como el estado de desasiego o inquietud o temor producido ante una situación difícil o un problema, ¿verdad? Si lo vemos desde su perspectiva de preocupación, son dos palabras, ¿verdad? Pre es antes, ocupación es de ocupación. Es decir, antes de ocuparnos en hacer algo ya estamos preocupados, ¿verdad? En un estado, como lo decíamos, de ansiedad, ¿verdad? De preocupación, de desasiego, de inquietud, producto de miedo, de temor. Déjame decirte que lo más triste que he notado es que muchas personas toman ansiolíticos, ¿verdad? Pastillas para la depresión, que para que les dé sueño, para que estén relajados, para que se le quiten los nervios. Déjame decirte que eso no es de Dios. Y te lo digo con todas las armas de la verdad de la palabra que el día de hoy vamos a expresar. Esos fármacos que usan los psicólogos, los psiquiatras, no son de Dios, amado. Son drogas, son toxinas que estás ingiriendo al cuerpo y que el cuerpo está tomándolos al grado de causar adicciones. Y nosotros a través de la palabra de Dios vamos a empezar a ver cosas prácticas. Déjame decirte que esa situación del estado del hombre ante las situaciones, ¿cuántos hemos tenido situaciones difíciles o problemas? Pero de ninguna manera esos problemas nos deben de llevar a un estado de preocupación permanente, ¿verdad? Ayer que despedí a mi hijo en el aeropuerto, yo entré en un estado de angustia y llegué incluso a su casa después del aeropuerto y me deprimí, llegué y me dormí. Dije, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento como una zozobra de angustia, de preocupación. Llegué, me quise poner a orar y la verdad es que me quedé dormido unas horas. Después cuando desperté, me puse a orar, le dije, Señor, ayúdame, esto no está bien, yo sé que tú tienes control de todo, pero el estado que yo estaba teniendo en ese momento fue una crisis de angustia, ¿verdad? Sabiendo que, es más, te puedo decir que estuve monitoreando el vuelo, ¿verdad? Cada hora estaba viendo dónde va el vuelo, va a cruzar el Atlántico, no vaya a salir un tiburón del mar y se lo coma, cosas que exageras y dices, oye, esto no está bien. Pero déjame decirte, amado, que todos de una u otra forma hemos pasado por diferentes situaciones en tiempos de angustia, ¿verdad? Incluso la pérdida de un ser querido, ¿verdad? En tiempos de angustia, la presentación de un examen, de una situación difícil, tiempos de angustia. Y el día de hoy quiero comentarte, lo hemos estado compartiendo en otras conferencias, el alma es una parte muy importante en el ser humano, ¿verdad? Es parte de la situación emocional y sentimental en el ser humano, ¿verdad? Dicen los médicos que el 80% de la salud física del ser humano tiene mucho que ver con el sistema psicosomático, en pocas palabras, del estado emocional de las personas. Cuando una persona normalmente, como dicen coloquialmente, está friki, es decir, estás muy sensible, ¿verdad? No estás tan estable en tus emociones, en tus sentimientos. Normalmente estás o muy angustiado, o muy desesperado, o muy enojado, esas personas suelen enfermarse y terminar sus días más pronto de lo que debieron de haberlas terminado. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones en tu alma contamina el cuerpo, ¿verdad? Hay un sistema bioquímico que opera en el cuerpo
de todas las situaciones que terminan con ina, ¿verdad? Que tiene que ver con la segregación de sustancias bioquímicas que genera el cuerpo al ser impactado tu estado emocional. Amén. Por ejemplo, estás enamorado y sientes cosas muy bonitas, pero a lo mejor te enojas con tu enamorado y a lo mejor ya rompes la relación con tu enamorado y eso también te hace caer en un estado totalmente adverso, ¿verdad? Y el día de hoy, amado, tenemos que hablar de la estabilidad. Repite conmigo, estabilidad que Dios desea para sus hijos, ¿verdad? Jesús nos dijo, ¿verdad? Lo dejó escrito en la palabra de una forma muy clara. En el mundo van a tener aflicciones, ¿verdad? Tenemos que saber que el cristiano no está exento de las vicisitudes, de los problemas del mundo. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendrán problemas. Eso es normal. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que pasarlos. Pero, dice la Biblia, lo dejó escrito Jesús, pero confíen porque yo he vencido, ¿qué? Al mundo y sus problemas. Entonces, es muy triste que un cristiano que empieza a crecer, y aquí vamos a hablar de muchos temas muy importantes, no estemos preparados para el día malo. Dile a tu hermano, Dios te exige estar listo para el día malo. Siempre en la vida tendremos un día malo, ¿verdad? Ayer hablábamos, decíamos, es que no hay tiempo que no se cumpla, ¿verdad? Yo la partida de mi hijo dije, todavía falta un rato. Y el día que lo estaba despidiendo dije, híjole, pensé que estaba listo para este momento y es importante estar listo para el día malo. Dile a tu hermano, algún día será malo, pero tendrás el poder de Dios para salir adelante. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Si abrimos nuestras Biblias, por favor, y vamos a abrirlo en el Evangelio de Juan. Las personas que sí leen la Biblia, qué hermoso es los Evangelios, ¿verdad? Empieza con Juan 14:1. Vamos a empezar y vamos a ir avanzando en Juan. Abran su Biblia en Juan capítulo 14, ¿verdad? Comienza diciendo la palabra de Dios en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean en mí. Amén. Si nos bajamos al versículo 20, dice la Biblia, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 18, Juan 15, 18, dice, si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado y no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho eso entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga nuevamente el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Vamos a situarnos en estas palabras, ¿verdad? Hermosas palabras del Evangelio, en donde en primera instancia, amado, Dios da una respuesta. ¿Para qué? Para la angustia, ¿verdad? Para una alma afligida, para una alma preocupada. ¿Cuántos se preocupan por sus hijos? Estaba hablando ahorita y con Jenny, me dice, pastor, casi lo alcanza, ¿verdad? Y siempre he dicho, niños chiquitos, problemas chiquitos. Niños medianos, problemas medianos. Niños grandotes, problemas grandotes. Y los niños normalmente suelen ser una angustia para los padres, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos viendo cómo los niños se desarrollan, crecen, se salen, ya no dicen a dónde van, quién sabe qué estarán haciendo, y cuando nos entra a nosotros el momento de angustia, decimos, híjole, quién sabe dónde están, ¿verdad? Pero todo esto es necesario que suceda. Así pasa también con un hombre, una mujer, en el trabajo, en estos tiempos que vivimos también decimos, pues yo no sé si en este año a mí me vaya a ir mejor, me vaya a ir peor, no lo sé, y solemos, ¿verdad?, el tener cierto tipo de estímulos que nos incitan a angustiarnos. Pero Jesús dice claramente que no se preocupen, ¿verdad? No es importante concentrar toda nuestra visión, nuestro enfoque en la preocupación, sino en la acción. Repito, no debemos de ocupar mucho tiempo en la preocupación, sino en el hecho de la acción. Y Jesús ahorita nos está enseñando cuál es la forma de accionar positivamente para contrarrestar esa situación anímica que a todos en un momento de nuestras vidas nos llega a embargar. Amén. En primera instancia dice la palabra de Dios que Dios enviará ¿a quién? A una persona llamada el Consolador. Dile, el Espíritu Santo es un consuelo. El Espíritu Santo es un consuelo. Pero desafortunadamente, amado hermano, el Espíritu Santo no es un consuelo para todas las personas. Solamente el Espíritu Santo es un consuelo para los que están unidos con Jesús. Repite conmigo, el consuelo es para aquellos que están unidos con Jesús. Porque el que está unido con Jesús está unido con Dios. Por lo tanto, si tú no estás unido con Jesús, no estás unido con Dios. Y si no estás unido con Dios, en tu alma, en tu corazón o en tu vida, no podrá haber un consuelo. Porque el Consolador es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a entender, amados, que en el Antiguo Testamento, y vamos a ver algunos ejemplos que dejó escrito la Biblia hablando de este tema, con diferentes circunstancias, diferentes ejemplos, para poder analizar, poder entender que tarde que temprano todos caeremos en una situación que nos lleve a angustiarnos, ¿verdad? Que nos lleve a preocuparnos, que nos lleve a mortificarnos. Pero cuando estamos unidos al Padre y al Hijo, tendremos siempre un consuelo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba sobre ciertas personas, ¿verdad?
sobre ciertas personas. No estaba sobre todas las personas, estaba sobre ciertas personas que Dios utilizaba para ser profetas, para ser sacerdotes, ¿verdad? Para ser reyes, en fin, el Espíritu Santo se posaba sobre ciertas personas. Pero ahora en el Nuevo Testamento, que son los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En el siglo XXI, en el año 2020, después de 2000 años, ya el Espíritu Santo se derramó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió. Repite conmigo, Jesús lo prometió. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué se fue Jesús siendo una persona inmortal? Porque era necesario que Él se fuera a adelantar, a preparar una morada, un lugar donde todos los que iban a ser elegidos para ser hijos de Dios estuvieran listos para vivir con Él eternamente. Pero mientras, dijo Jesús, en lo que yo me voy, les voy a mandar al Espíritu Santo. Repite conmigo, al Espíritu Santo. Jesús ofreció la promesa de mandar al Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Escucha bien esto. ¿Sobre quién? Sobre toda la iglesia. Todos los que reciben a Jesús, en ese momento recibimos al Espíritu Santo. ¿Verdad? 3 en 1, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando te unes a Jesús, te unes a Dios, y Dios a través de Jesús te manda al Espíritu Santo. Y el día de hoy tenemos que enfatizar lo importante que es tener al Espíritu Santo. Desafortunadamente, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesús, todos sabemos que recibimos al Espíritu Santo. Algunos sienten alguna electricidad en su cuerpo, algunos simplemente les da ganas de llorar, algunos se emocionan, ¿verdad? Algunos hacen ciertas manifestaciones. Todos y cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesús, experimentamos en nuestra vida la llegada a nuestra vida del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Repite, es el consuelo que necesita mi vida. Todos los cristianos hemos recibido el consuelo que viene de Dios para ser consolados. Dile, yo necesito ser consolado. En algún momento en mi vida necesito un consuelo. En el caminar diario en mi vida necesito un consuelo. ¿Verdad? Y ese consuelo no te lo puede dar nadie, sino solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Ahora bien, escucha bien esto. El Espíritu es santo. Hay diversidad de espíritus. Vamos a tocar otra área. Hay diversidad de espíritus. Estaba yo escuchando el otro día, ya en redes sociales, suben y suben cosas, por eso es importante que los que tenemos basada la palabra en la verdad, ¿verdad? En la Biblia, tengamos las prédicas actualizadas, porque tenemos que contrarrestar aquellas conferencias que no están basadas en la verdad, y están basadas en el mercantilismo de la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Yo estaba oyendo una conferencia en donde le cuestionaban a un pastor, y le decían, es que no puede ser que haya, el pastor decía, no es posible que haya espíritus. Déjame decirte que sí hay espíritus. Si no es Espíritu Santo, es espíritu contrario a lo santo. Por lo tanto, es un espíritu malo. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de espíritus. Los brujos usan espíritus, ¿verdad? De adivinación, ¿verdad? De hechicerías, de encantamientos. Son espíritus. Pero como no proceden de Dios, proceden del diablo. Y todos espíritus que no proceden de Dios no quieren cosas buenas para la vida, para la gente. Amén. Deben de entender esto. No existen los brujos blancos, ¿verdad? Es que es bueno porque ese brujo es bueno. No, mi amado, si no tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu de Satanás. Y todo aquel que tiene el espíritu de Satanás siempre va a hacer las cosas malas por Satanás. ¿Estamos? Todos los que practican brujerías, hechicerías, escucha bien esto, herejías, nunca
van a vivir plenamente y el tiempo largo de sus días en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no viene sino para matar y destruir. Y esas personas que por los espíritus que no son santos usan poderes en la tierra, siempre serán destruidos. Así que los brujos, los hechiceros siempre van a morir antes y van a pasarla mal, para que lo sepas. Los que consultan tarot, los que leen el café, los que vientan la carta, los que juegan la ouija, todos esos tipos de personas que hacen uso de ese tipo de artimañas que existen porque hacen invocaciones de espíritus, terminan sus días en esta tierra antes porque sirven a su padre el diablo y el diablo viene para matar y destruir. Amén. Esto es importante que lo sepas, iglesia. Ahora bien, el espíritu, a pesar de que hay muchos espíritus y la gente tiene diversidad de espíritus. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia cuando Jesús sanaba a la gente y echaba de ellos, ¿qué? Espíritus. ¿Qué echaba de ellos? Malos espíritus. Dice Jesús que la gente y el mundo y las circunstancias a los hijos de Dios no les va a favorecer. Dice, escuchen bien esto, si a mí me aborrecieron, también a ustedes los van a aborrecer. No les sea extraño. ¿Sí estamos? En pocas palabras, las personas que no tienen al Espíritu Santo no comulgan con las personas que sí tienen al Espíritu Santo. No me importa si es tu papá, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu hermano, tu hermana. Si no tiene al Espíritu Santo, no puede comprender, entender, ni convivir con lo que tú tienes, que es el Espíritu Santo. ¿Vamos entendiendo? Porque sus conductas y sus emociones son impulsadas por un espíritu que no es santo. Dile, esas personas no tienen un impulso santo. Y si no es santo, tienen un impulso malo. Amén. ¿Vamos hasta ahí? Por eso déjame decirte que no hay personas buenas. Dile, no hay seres humanos buenos. Hay seres humanos rescatados por Jesús y siendo transformados por Jesús y su Santo Espíritu. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el principal enemigo del Espíritu Santo? Dile a tu hermano tu pecado. Mi pecado. ¿Quién es el principal enemigo del Espíritu Santo? Es el pecado, porque el Espíritu que tenemos es, y lo que es santo no puede tener pecado. El Espíritu es santo. ¿Qué pasa, amado hermano, cuando el pecado llega a la vida de las personas que han sido tocados por el Espíritu Santo? Dile a tu hermano, el pecado ataca al Espíritu Santo dentro de mí. Porque hay muchas personas siendo cristianas y que recibieron a Cristo, y si recibieron a Cristo, recibieron al Espíritu Santo, y que entran en constante momento de angustia, preocupación, temor, etc., etc. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siendo atacado por su pecado. ¿Estamos o no, amados? Ahora bien, el Espíritu Santo jamás se saldrá de las personas a las cuales haya llegado. ¿Verdad? Lo vemos desde Pentecostés.
Cuando el Espíritu Santo entra en la persona, el Espíritu Santo permanece en la persona hasta que llega a la eternidad. Amén. Pues hoy Jesús, el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a recordar, les va a ayudar, les va a consolar, les va a confirmar, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios activo en mí. Repite, el Espíritu Santo es Dios activo en mí. Cuando el pastor les dice, es que estás enchanclotado, es porque hay pecado en ti y estás minimizando al Espíritu Santo en mí. ¿Sí estamos? Entonces el Espíritu Santo no se saldrá de las personas en las cuales llega. Lo que sí hace el Espíritu Santo son varias cosas. Número 1, se contrista. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se contrista. El Espíritu Santo dentro de las personas cuando hay pecado, ¿qué pasa? Se contrista. ¿Ah? Se entristece. Y número 2, se calla. Uy. ¿Por qué no tienen la dirección del Espíritu Santo siendo cristiano? ¿Por qué no hay dirección del Espíritu Santo siendo cristiano? ¿Por qué no hay consejo del Espíritu Santo siendo cristiano? ¿Por qué no hay revelación del Espíritu Santo siendo cristiano? ¿Por qué no hay frutos del Espíritu Santo siendo cristiano? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué faltan esos frutos del Espíritu Santo en un cristiano? Porque el Espíritu Santo está callado, está silenciado, está triste, pero jamás se saldrá. ¿Por qué? Por una condición de pecado. ¿Vamos? ¿Sí o no? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dijo Jesús. Sino sean escuchadas todas sus peticiones en oraciones y ruegos. ¿Por qué la gente deja de hacer peticiones y ruegos a Dios cuando es cristiana? Dile, cuando una persona que es cristiana deja de orar es porque el pecado lo está venciendo. Cuando una persona deja de leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos une a Jesús? Dile a tu hermano, lo que nos une a Jesús es la lectura de la verdad de Dios. ¿Qué te une a Jesús? La lectura de la verdad de Dios. Oye, ¿cuánto tiempo llevas sin leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevas de dejar de estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevas de meditar la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque el pecado en ti está venciendo y el Espíritu Santo está silencio. Amén. ¿Sí vamos entendiendo esta correlación? ¿Por qué una persona vive en angustia, en temores? Oye, es que yo también tengo estímulos de temores. Las circunstancias, acabamos de leer la Biblia, del mundo no nos favorecen a los cristianos. Hay mucha oposición sobre los cristianos, eso lo dijo Jesús. Tú vas a un vecindario nuevo, llegas y te ven que eres cristiano y te echaste de enemigo a todo el vecindario. En el momento que tú llegas a una familia y dices, yo soy hijo de Dios, he conocido la palabra de Dios, te echas en contra a toda la familia. Jesús lo dijo, en el mundo les van a tener que aborrecer, pero acuérdense, el mundo me aborreció a mí. Entonces el cristiano está supeditado a tener esos conflictos en su entorno social. No se sorprendan, dice Jesús, cuando por mi causa les
digan toda clase de mal mintiendo en contra de ustedes. Y más bien dice Jesús, alégrese y gócese, porque su galardón será grande en los cielos. Pero el cristiano que tiene silenciado al Espíritu Santo, sí cae en el error de la angustia y del temor y de la preocupación de las circunstancias. No hay algo más triste que ver a un cristiano empastillado por los fármacos. No hay algo más triste que ver a un cristiano dopado por las drogas o dopado por el alcohol, por la angustia de su alma, cuando tiene en él alguien que se llama el Consolador de Dios. No hay nada más importante y más poderoso en la vida de una persona que tener al consuelo de Dios en sí. Jesús dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, ten confianza, jamás te voy a dejar yo a ti. Pero cuando las circunstancias empiezan a vencer nuestro estado anímico, dile, cuando las circunstancias de la vida empiezan a vencer mi corazón, tengo que detenerme y reflexionar. ¿Por qué el Espíritu Santo está silencioso en mí? ¿Por qué no está activo en mí? ¿Por qué no está trabajando en mí? ¿Por qué no me está dando el poder del gozo, de la paciencia, del amor, de la paz, de la esperanza? Hoy vamos a hablar de un ejemplo donde nos da la clave que creo que mucha gente en esta iglesia necesita conocer o necesita recordar y en muchos casos necesita volver a practicar. Amén. Dile, Dios no quiere que estés triste. Dios no quiere que estés angustiado. Dios no quiere que estés con incertidumbre ni preocupado. Dios quiere que seas feliz. Amén. Les digo aquí, Dios quiere que seas feliz. Dale un aplauso a Jesús. Fíjate el diablo cómo avanza en la gente que es cristiana. De entrada lo primero que hace, ¿verdad? Que es una estrategia del reino animal. ¿Has visto los cazadores animales, los felinos, los tigres, los leones? ¿Cómo cazan a sus presas, los pumas, los jaguares? Van a una manada y ¿qué hacen? No se echan. Esperan, acechan y esperan al distraído. Dile, espera al distraído. Y a ese lo separan del grupo. Dile, lo separan del grupo. Porque una vez que es separado del grupo, lo atacan. Y así pasa. Así es la misma estrategia que usa el diablo para los cristianos. Nada más espera, mira, está distraído, ya dejó de leer, ya no está orando, ya lo empezó a ganar sus angustias, sus preocupaciones, ya se está separando del grupo, velo, ya se salió sobre de él. Y no hay persona que se salga de la iglesia, del grupo, que le hables y te pueda decir, pastor, estoy perfectamente bien, estoy gozoso, estoy feliz, me está yendo muy bien. No es cierto. Y si te lo dicen, todavía están más engañados porque el diablo los tiene ya conquistados, los tiene ya del pescuezo. Dile a tu hermano, Jesús dijo, separados de mí no vas a poder hacer nada. Recuerda esa palabra. Separado de Dios no vas a poder hacer nada. Ni planees, ni pienses, ni esperes. Separado de Dios no podrás hacer nada. Lo único que vas a conseguir es que con los años te vas a dar cuenta lo cansado que es y fue y el dolor que te produjo querer tratar de hacer las cosas separado de Dios. Y no lograste nada.
antes bien te fue peor. Son palabras de Jesús. Amén. Vamos a hablar de un ejemplo que está situado, abran sus Biblias ahora, por favor, en 1 Samuel, capítulo 1. Vamos a buscar 1 Samuel 1. Amén. Ah, cómo me gusta la historia de esta mujer llamada Ana. Amén. 1 Samuel, capítulo 1. Cómo extraño los seminarios. Ahí me deleitaba, ¿verdad? Estudiando, leyendo, recordando. Eso me hace estar unido a Jesús y Jesús me hace estar unido a Dios y Dios me hace que el Consolador actúe en mí. ¿Sabes que hace poco recordábamos una prima que estábamos preocupados porque no sabíamos si se murió? Ya no sé si se murió o vive. Tiene muchos años que no la veo y no sabía si estaba viva o muerta. Al día de hoy no lo sé. Lo que sí me acuerdo que es que en el año de 1994 se murió su mamá, mi tía. Y los próximos años que yo pude medio convivir con ella, que fueron si acaso 5 o 6 años más con esa prima, en esos años, y por lo que me enteré todavía en 10 años más, jamás superó la pérdida del dolor de su madre. Me encontré también unas personas que trabajaban conmigo en unas empresas. Y cuando dije, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Lo vi muy mal. Le dije, oye, ¿a poco tu Dios era esa empresa? Se puede entender a las personas que no son cristianas, pero de aquellos cristianos que un problema les venza y les robe su paz y su felicidad. De eso estamos hablando. Porque si eso pasa, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo? ¿Está haciendo qué? Silenciado. ¿Sabes qué? Espíritu Santo, cállate, no le digas palabras de afirmación. Espíritu Santo, usted cállese, porque yo estoy dominando aquí. Amén. Qué duro, ¿va? 1 Samuel capítulo 1. ¿Estamos o no? Hubo un varón, Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de To, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fitnes, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, ¿va?, sumo sacerdote, representaba a Dios, ¿verdad? Por eso vino Jesús a ser un sacerdote para siempre. Ahora tenemos a Jesús, pero en el Antiguo Testamento era un sacerdote. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué problema tenía esta mujer? A ver, ¿cuántos psicólogos y psiquiatras hay aquí? ¿Cuál era el problema de esa mujer? ¿El problema era que no tenía hijos? Yo creo que era uno de tantos problemas. Había un problema antes de ese. ¿Cuál era su problema? En su casa le decían: ah, ¿ya te viste? Ay, tú no eres tan importante como la otra. La otra sí tiene más cosas que darle a su marido, la ama más. ¿Cuántas veces tienen presión social? ¿Ah? Ahí hay muchas jovencitas que están en sus casas y dicen: ¿por qué ya no te casas? Ya estás grande, ya júntate con alguien, por lo menos. ¿Ah? Ahí oía una persona que es muy joven, dice: ya me siento hasta grande. Le dije: no es cierto. Ya hay presión, ríanse, pero hay mucha presión. ¿Cuánta presión aguantaste, Robert? Al Robert ya lo estaban rifando también en la Congre. Está más codiciado que el avión presidencial. Entonces, hay mucha presión social por las circunstancias de nuestras vidas. Escucha esto, amado. Las personas tienen estereotipos falsos, pensando que la felicidad es seguir estereotipos. Y déjame decirte que la felicidad no es seguir estereotipos. La felicidad consiste en mantener comunión con Dios y estar llenos del consuelo de su Espíritu. Mucha gente que dice, otra presión, dice: hoy tú no tienes trabajo, es un huevón, es un holgazán, no provees, no das, nada. Un bueno para nada. Los padres cometen mucho el error de hacer comparativos con los hijos, ¿va? La presión que tenía Ana era una presión, era un bullying familiar fuerte, y eso le ejerció una presión a ella como mujer. Ana no se sentía, número uno, satisfecha. A su marido le decía: oye, pues que no soy yo mejor, te amo más yo, ¿no te estás dando cuenta? Yo te amo más a ti, ¿no soy yo mejor que tus hijos, que los hijos? Y ella, ¿qué dijo? Ay, sí, eres más especial tú. Ella tenía una congoja, repite conmigo: congoja. Una herida en su alma de insatisfacción. Pasa en las familias: ay, ¿por qué a él sí le va mejor que a mí? ¿Por qué él tiene y yo no tengo? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Y ocasiona qué? Repite conmigo: congoja. ¿Por qué yo no puedo ser igual que los demás, que mi comadre, que mi vecino? Mira, él vive muy bien, él tiene todo lo que yo quisiera. Congoja, aflicción de espíritu. La Biblia llama ¿qué? Aflicción de espíritu. ¿Cómo estaba Ana? Dice la palabra de Dios que incluso se estaba ¿qué? Repite conmigo: amargando.
¿Te acuerdas que la amargura es una enfermedad del alma? ¿Ah? La amargura no permite que la gente sea feliz, se proyecte en confianza. Pero aquí vimos algo muy interesante de Ana. Ana se dio cuenta de su situación. ¿Cuántos años estaría presionando Penina a Ana? Pues dice que tenían ya muchos hijos con el Cana y dices, pues ya varios años. Yo creo que ya Ana cuando fue corriendo ya no era una jovencita. Dice que tenía hijos y hijas el otro, entonces ya tenía un tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para darnos cuenta cuál es la verdadera solución a la amargura de nuestra alma, a los temores de nuestro corazón, a las preocupaciones que nos embargan? Ana recordó. ¿Y sabes qué hizo Ana? ¿A dónde fue Ana? Dile, fue corriendo a buscar a Dios. No fue corriendo a buscar el consejo de la comadre, ni a consultar a la bruja o al brujo, a que le hicieran una limpia, a que le tiran las cartas. Fue corriendo ¿a dónde? A buscar a Dios. Y dice la palabra de Dios que descargó su alma. Dice, desahogó a Ana su corazón a Jehová. Desahogó su corazón. Y Dios le escuchó. Pero fíjate qué importante es esto, amado. Cuando Ana dejó de orar, en ese momento Dios le dio lo que ella pedía. Sin embargo, podemos observar la escritura que ella se levantó contenta y en paz. Y aquí actúa algo muy importante. Dile a tu hermano, fe. En el momento que tú tienes comunión con Dios y lees la palabra y vas a orar, a dejar tus congojas ahí, y Dios te contesta a través de su espíritu dentro de ti, una palabra, ¿sabes qué, amado? Créela. Porque al que cree, todo le es posible. Ana se fue feliz. Todavía no recibía a su hijo. Todavía no obtenía lo que ella deseaba. Pero ¿sabes qué? Sí, Dios vio el corazón de Ana y dijo, ella ha creído en mí. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona tiene esas características? Apúntalo bien. Una persona que ora y no lee la palabra, no está orando. Para hablar con Dios tienes que conocer primero a Dios. Dile a tu hermano, para hablar con Dios tienes que conocer a Dios. Entonces, si tú conoces a Dios, ¿cómo conoces a Dios? A través de su palabra. Por eso dice Jesús, el que escucha mis mandamientos, habla muy claramente. Él está conmigo, está escuchando cuáles son mis principios, mis valores, mis conceptos, mis palabras, mis promesas. Conoce mis promesas. Una persona que conoce las promesas de Dios sabe perfectamente lo que pide en oración. Una persona que ignora las promesas de Dios, ¿cómo puede reclamarle a Dios o pedirle a Dios algo que desconoce? Es ilógico. ¿Me oyes? Conoces primeramente a Dios. Por eso las personas que no van, te decían, no vas el martes, no vas el jueves, no vas el sábado, no vas más que hacerte tonto el domingo. Amado hermano, no pienses que el Consolador va a darte todo lo que Dios quiere que te dé: amor, gozo, paz, esperanza, benignidad. No. Porque las circunstancias del mundo adverso te van a consumir en angustias y en temores, en preocupaciones. Pero si tú haces ese cambio del cual estamos hablando hoy y verdaderamente tomas seriamente a Dios, yo puedo ver como pastor, digo, esta persona sí viene el martes, viene el jueves frecuentemente, viene los domingos,
Pero lo que yo no puedo saber es si realmente tú el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo estás leyendo y meditando la palabra de Dios. Cuando me dicen, pastor, ore por esa persona, claro que empiezo a orar por esa persona. Y Dios, a través de la oración, va a mover las circunstancias y el entorno, porque Dios es bueno y quiere cosas buenas, y si la oración es buena, para acercar a esa persona, pero la persona tendrá que tomar su decisión de acercarse a Dios. Cuando yo oro por una persona, lo único que hace Dios es mover las circunstancias para llamar la atención de esa persona y decir, aquí está la solución. Pero la persona decide si es la solución, la toma como con Dios o no. Jesús lo dijo muchas veces. Ese problema que esa persona tiene es para dar gloria a Dios. Entonces muchas veces dile a tu hermano, llegan problemas a tu vida o llegan situaciones muy fuertes a tu vida cuando estás alejado de Dios o estás ignorando a Dios para ubicarte otra vez con Dios. Ana era una persona que estaba metida conociendo a Dios. Y con toda su angustia ella fue con Dios y se lo expresó. ¿Y qué pasó? Se activó algo muy importante. Cuando escuchó al sacerdote que representaba a Jesús decirle, vete en paz, el Dios de Israel escuchará tu petición. En ese mismo, no había recibido un hijo. Ana dijo, yes, gracias Señor. Se activó algo que se llama fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedes tener fe si antes no hay palabra de Dios en ti. Amén. Bájate al 6. ¿Ya? Es importante ahí también. Fíjate bien. Un cristiano que no vive como el ejemplo de Ana no puede cumplir esa palabra del 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca, ¿qué hizo Ana? Se acercó. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué recibió? Recibió el favor de Dios, porque se acercó confiando que encontraría una respuesta de Dios. Amén. Lo más triste es seguir viendo muchas personas con el mismo estado anímico de toda su vida. Es muy triste. O sea, es más, yo les puedo decir como pastor, para mí es frustrante. Inviertes tiempo, inviertes enseñanza, y digo, pues esa persona, pues a lo mejor ya no habla ya no está dolida por Juan Charrasqueado. Ahora está dolido por otra situación, pero va avanzando. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a madurar, repite conmigo, a madurar su relación con Dios. Dios es el consuelo. Dios es el consuelo. Dios es el consuelo. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Dirán, ¿para todos los cristianos? Funciona para todos aquellos que están en comunión con Dios y se acercan confiando que recibirán lo que necesitan. Es una promesa de Dios. Mira, amado, para los hijos, las mamás, los papás, hay veces, por ejemplo, yo con Daniel,
Ayer que entré en un momento de angustia, me quedé dormido y dije, yo me acuerdo apenas hace unos años, le decía yo a Pablo, Pablo iba a cruzar a mi hijo de una calle para llevarlo a la escuela, decía, apenas unos años. Y ahora no lo mando a cruzar la escuela, lo mando a cruzar el Atlántico, y solo. Y ese era motivo en mí de angustia y de muchas cosas por la relación que he tenido con ese muchacho. ¿Y sabes qué me recordaba Dios? Esto que te estoy compartiendo hoy. Me dice, recuerda. ¿Quién era el que me estaba hablando? Recuerda mis promesas. Si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Despreocúpate, está en mis manos. Eso me dio paz a mí. Hoy te lo digo ya un poco más aligerado de eso, pero en el momento que estaba en esas circunstancias, te ciega. A lo mejor para las personas que te rodean dicen, ay, qué exagerado ya. Pero para uno que lo está viviendo en carne propia, yo creo que muchos que vieron el ejemplo de Abraham con Isaac, le han de haber pensado de Abraham, ay, qué exagerado, si sabías que tenías bien la relación con Dios, te iba a dar a Dios, te iba a dar a Isaac. A lo mejor Abraham te contesta, ¿y si hubiera sido tu hijo? A lo mejor tu perspectiva sería diferente. Dile, nadie asimila los problemas que les causan angustia hasta que lo viven en carne propia. Pero la solución es la misma. El Espíritu Santo.